La Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es una de las advocaciones de la Virgen María más conocidas y veneradas en la Iglesia Católica. Se le considera patrona de los marineros, pescadores, navegantes y de todos aquellos que se enfrentan a situaciones de peligro en el mar. El licenciado Miguel Álvarez Arévalo, cronista de la ciudad de Guatemala, nos comenta más acerca de esta advocación mariana en Guatemala. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta de que las ferias son actividades de carácter comercial aprovechando las festividades religiosas. Básicamente, este tipo de actividades de ferias tienen un origen medieval y fueron trasladadas a América y en este caso a Guatemala durante la época colonial. Es así como fueron surgiendo distintas ferias y cada una con especialidades. En el caso de la ciudad de Guatemala, a lo largo del año existen varias ferias cantonales, dentro de las cuales aparece también una que sería la feria patronal de la ciudad, que es la que va a tener mayor importancia dentro de las demás. En el caso de la ciudad de Guatemala, esta corresponde al día 15 de agosto en el pueblo, hoy barrio de Jocotenango. Pero dentro de la ciudad fueron apareciendo distintas ferias, como la del Cerrito del Carmen, Santa Marta, San Pedrito, el Guarda Viejo, el Gallito. Y estas ferias pues van recorriendo a ver, la ciudad, el departamento o el país de acuerdo a la intención de la siguiente feria. En lo que se refiere al Cerrito del Carmen, tendríamos que ver en primer lugar el origen del mismo. Fue a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII que un ermitaño, en este caso estaba cumpliendo una visita de peregrino a Tierra Santa. A su regreso llegó a España, él era de origen italiano, llamado Juan Cors, donde al visitar la ciudad de Ávila, donde había habitado Teresa de Jesús, al hacer público su deseo de ir a un lugar llamado Guatemala, llegó al oído de las monjas, quienes inmediatamente recordaron que Santa Teresa había querido mandar una imagen de la Virgen del Carmen a esas tierras llamadas Guatemala. Luego de entrevistarlo en la portería, confían en él y le entregan la encomienda. No sin antes él pregunta a quién se la voy a entregar y en dónde. Y la monja portera le respondió: a nadie, donde ella se quiera quedar, porque con el tiempo ahí se formará una gran ciudad. Todo esto lo sabemos a través de el libro que se publicó a principios del siglo XVIII por parte del Obispado de Guatemala, tratando de recopilar toda la información que pudiesen tener los vecinos en torno a la imagen de la Virgen del Carmen. Lo cierto del caso es de que Juan Cors inicialmente, al cruzar el Océano Atlántico, llega a Cuba, luego a Guatemala, a través del camino real del Golfo Dulce. Al llegar a un paraje cerca del río de las Vacas, llamado de las Vacas, decide quedarse ahí, habitando en 2 cuevas, las cuales existen aún. Ante la persistencia de vivir en la cueva, lo que dio origen al lugar de Rincón de la Leonera, es decir, Leonera se le llama a los lugares donde se hace la vida del ermitaño, y aquí hay un ermitaño que es Cors, Rincón de la Leonera, hasta que a principios del siglo XVII decide
llevarla a la colina de un cerro áspero que le recordó el Monte Carmelo. Ahí, en el año de 1613, se bendijo una pequeña ermita cubierta de teja, donde se colocó la imagen de la Virgen. Ahí esta se quemó. 1620 se hizo una más grande cubierta de teja. La ermita de Nuestra Señora del Carmen fungió como parroquia 45 años, hasta que en 1723 el Obispado de Guatemala creó el curato de la ermita, bajo el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en lo que actualmente conocemos como la Parroquia Vieja. La ermita de Nuestra Señora del Carmen le dio un nombre al lugar, el llano de la Virgen del Carmen, donde se trasladó la ciudad de Guatemala a partir de 1773. Es muy importante recordar entonces que el Cerrito del Carmen, conocido como la ermita de Nuestra Señora del Carmen o Monte Carmelo, fue un lugar obligado para todos los que transcurrían por el llano, dado aquel camino que comunicaba la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, y el lago de Izabal, buscando el Caribe. Camino real del Golfo Dulce pasa precisamente frente al Cerro del Carmen. Todos los viajeros visitaban a la Virgen. Posteriormente, ya establecida la ciudad, donde se cumplió lo que había dicho Santa Teresa: con el tiempo se formará una gran ciudad. El Cerro del Carmen queda incorporado a la nueva Guatemala de la Asunción. Y las fiestas de la Virgen del Carmen, el día 16 de julio, pues fueron siempre muy celebradas, con un novenario, con una peregrinación el día 16 de julio, lo que llamaba la atención a los vendedores de frutas, de golosinas y de artesanías que empezaban a colocarse en los alrededores de la ermita. Posteriormente, ya finalizando el siglo XIX, las fiestas de Nuestra Señora del Cerrito del Carmen pues han trascendido enormemente, y ya se coloca una venta mucho más grande en los contornos del Cerro del Carmen, lo que dio origen ya durante los primeros años del siglo XX a una feria cantonal dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Es aquí donde podemos ver entonces de que la feria ya requiere de juegos mecánicos, de juegos de azar, de venta de artesanías, sobre todo gastronomía, estando como día principal de la feria el día 16 de julio. Por diversas razones, en la ubicación del Cerro del Carmen, la feria también se ha movido en algunas de las calles del contorno del cerro, tomando en cuenta de que originalmente los alrededores del Cerro del Carmen era muy escasa la vivienda. Hacia la parte norte teníamos un potrero llamado de Corona, que sería la parte norte y poniente, y hacia la parte del sur oriente pues colindaba con la parroquia Candelaria y con una avenida del contorno que se hizo en las primeras décadas del siglo XX como Juan Chapín. Entonces, por diversas razones de ubicación, la feria en sí pues no tenía un lugar fijo, pero siempre en los alrededores del Cerro del Carmen. Podemos entonces concluir de que la feria de Nuestra Señora del Carmen, que se realiza en el Cerrito del Carmen,
pues tiene orígenes muy antiguos y fue transformándose de peregrinación, de venta de frutas y artesanía a una feria cantonal mucho más grande, que ha sido muy característica y muy tradicional en la ciudad de Guatemala, porque el Cerrito del Carmen es parte fundamental de la historia de la ciudad de Guatemala.